Hola, ¿cómo están? Yo soy Melanie Villarreal y junto con Oriana Fuentes vamos a estar planteando este anteproyecto que engloba como tal el nuevo periodismo como herramienta para narrar las historias de migración venezolana a partir del portal La Vida de Nos. Primero quisiera definir qué es el nuevo periodismo. El nuevo periodismo, según Tom Wolfe, es una corriente que tiene tanto partes literarias como partes periodísticas. Es también considerado como un conjunto de todos los géneros del periodismo. Entre ellas se pueden notar características como los diálogos, como la personificación y como los recursos literarios que se utilizan en los textos. En Latinoamérica fue Gabriel García Márquez quien empezó todo esto del nuevo periodismo y empezó a hacer una fundación que ayudaba a dar a conocer el nuevo periodismo, dar a conocer con cursos, con premios, a todas aquellas noticias, todas aquellas publicaciones que fuesen acordes al nuevo periodismo. Y fue a partir de allí que empezó a utilizarse para hacerlo más que todo enfocado a la crisis porque llegó en un momento de crisis. Entonces se dieron cuenta que este nuevo periodismo podía servir como herramienta para tratar este tipo de temas. Entonces fue a partir de allí que empezó nuestro tema de investigación. Nosotros decidimos enfocarlo más que todo a una de las crisis más fuertes que se han visto en Venezuela, con 5,4 millones de personas alrededor de todo el mundo, personas con nacionalidad venezolana. Todas estas personas tienen una historia que contar, cada una específica, y muchas de ellas están publicadas en el portal web La Vida de Nos, que ha tenido muchos premios desde 2017, que han empezado a publicar esto de la migración, han hecho talleres, han hecho muchas cosas que engloban lo que es el nuevo periodismo. A partir de aquí nosotros quisimos dar a entender esto, dar a entender el nuevo periodismo como una herramienta, que al principio fue una sola característica, pero a medida que se fue estudiando, a medida que se fue tratando como una herramienta, fue enfocada en muchos otros aspectos que sirvieron para ayudar a dar a entender de una manera distinta, de un enfoque distinto las crisis. Entonces, a partir de aquí nosotros decidimos en nuestro proyecto tratar sobre la migración como el punto focal de las historias que tratan sobre el nuevo periodismo, tienen características del nuevo periodismo. Entonces, a partir de aquí, nosotros decidimos que esto no iba a ser solamente un aporte para la universidad. Se ve con un enfoque distinto, porque si ves el periodismo de manera normal, de manera lineal, no notas unas características que pueden ayudarte, que pueden servir para potenciar tus noticias, para potenciar tus textos, para potenciar lo que vayas a publicar. Entonces, el estudio de esta característica como una herramienta puede ser útil al momento de narrar no solamente las crisis, sino otro tipo de elementos. Y este trabajo de grado podría ser de aporte para esos estudiantes o para esos periodistas que quieren publicar sobre el nuevo periodismo y no saben cómo, hacia dónde ir, cómo potenciar esas herramientas. Y bueno, nosotros vamos a estudiar el nuevo periodismo como esta herramienta, como todas sus partes, para potenciarlo, para darlo a conocer más a fondo y que la gente lo pueda utilizar, tanto los periodistas como los estudiantes, como un elemento potenciador, como una herramienta. Y a partir de aquí también es un aporte a la migración como tal, porque de manera bastante distinta. Es como narrar una historia de muchos. Una sola historia puede dar a conocer una realidad mucho más grande, que son millones de personas que la están viviendo. Entonces, el solamente darle este enfoque más humano, mucho más cercano, da la cercanía necesaria para poder implementar este tipo de herramientas. Nuestro objetivo principal o nuestro propósito es analizar el nuevo periodismo en las narraciones del portal web La Vida de Nos. Y a partir de allí, de manera más específica,
nuestros propósitos específicos primeramente es conocer este tipo de historias, porque de nada sirve analizarlas si no las conocemos. No podemos analizar algo que no podemos conocer. Y entonces a partir de aquí nosotros implementamos este objetivo, que es conocerlas, llegar a ellas un poco más profundamente, y luego un poco más hacia el segundo objetivo tenemos lo que serían las características de este tipo de narraciones. Vamos a extraer las características de un corpus que ya tenemos seleccionado de 8 noticias del portal web La Vida de Nos, 8 textos publicados. Entonces, a partir de allí, vamos a extraer sus características en una matriz de análisis que ya más adelante se va a explicar, y en el siguiente objetivo es interpretar la relación que existe entre la literatura y el nuevo periodismo, porque son bastante similares. Hay bastantes similitudes en lo que es la redacción de la literatura y lo que es la redacción del nuevo periodismo. Y a partir de allí vamos a expresar, vamos a interpretar todas aquellas características que se encuentran inmersas en estos textos. Para lograr esto vamos a utilizar las teorías. Nuestras teorías son la teoría primero, la teoría de newsmaking. ¿Qué significa esto? La teoría de newsmaking se enfoca en la creación de la noticia. Esta teoría se enfoca más que todo en el segundo objetivo, porque vamos a desglosar, vamos a desmembrar, por decirlo de cierta manera, las características que se encuentran en los textos. Entonces vamos como a retroceder en el tiempo y vamos a volver a desarmar la noticia. ¿Cuál es el proceso que se utiliza para llegar hasta allá? La teoría de Laswell, que está más anclada como tal al primer objetivo, que es conocer este tipo de historias, porque el conocerlas y el publicarlas hace que encontremos un porqué, encontremos una influencia que tiene este tipo de historias en el mundo real, en la sociedad. Tienen un objetivo, tienen un cambio en la sociedad. Entonces, a partir de allí, nosotros escogimos esa para dar a entender que las noticias realmente, los textos publicados en el portal web La Vida de Nos, causan un impacto distinto, porque se están viendo desde otra manera, y cambia la manera de ver la migración en el mundo entero, la forma de vivir. Estas personas muestran las experiencias que han tenido desde estar aquí en Venezuela hasta moverse al exterior y toda la vida que han armado como tal en el exterior. Tratarlo de una manera muchísimo más humana cambia, tiene un objetivo y tiene un impacto en la sociedad, y por eso escogimos esta teoría. Asimismo, también está la teoría de los efectos, que en sí misma también tiene que ver con los impactos que posee este tipo de noticias en la sociedad, este tipo de textos publicados, los impactos que tienen en la sociedad y cómo ella engloba esto, pero esto más enfocado hacia el último objetivo, que es la relación entre la literatura y el nuevo periodismo, cómo esta estructura del nuevo periodismo llega a impactar en el mundo, en la sociedad, cómo llega a moverse en la sociedad, cómo llega a desenvolverse, que tiene un impacto, tiene un efecto distinto, como tal, una noticia bastante clara, bastante estructurada, bastante cuadriculada, también se podría decir. Entonces, como tal, esas son nuestras teorías de las cuales se basan este trabajo de grado. Entre los antecedentes también están diversos trabajos, tanto internacionales como nacionales, que nos han ayudado muchísimo con el trabajo de grado a aportar muchísimos datos. Hay muchísimos antecedentes sobre cifras de la migración que nos van a ayudar a desenvolvernos en el trabajo de grado con una base. Y también hay muchísimos que tienen que ver más que todo con la narración de este tipo de crónicas, qué impacto tienen
en la sociedad. Todos estos antecedentes nos ayudan a desenvolvernos muchísimo mejor en el trabajo de grado con estos antecedentes de los cuales vamos a utilizar datos y vamos a utilizar enfoques para poder llevar a cabo nuestro trabajo.